bienvenidos a este programa especial. Vamos a hablar hoy de remesas. ¿Qué son las remesas? ¿Son un fenómeno global o son un fenómeno que atañe meramente al mercado cubano? ¿Qué pasa con las remesas específicamente en Cuba? Bueno, acerca de esto y de muchísimas otras interrogantes, vamos a acercarnos en este programa especial. Acompáñanos. Se entienden normalmente por remesas las transferencias financieras o en especie hechas por los migrantes a sus amigos y parientes en las comunidades de origen. Es un evento que ha ocurrido desde el siglo XIX con el aumento de las corrientes migratorias, pero recién a finales del siglo XX alcanzan un desarrollo elevado debido al mejoramiento en los sistemas de comunicación a nivel mundial y al mayor desarrollo de la banca a nivel internacional. El país que más remesas envía en el mundo es Estados Unidos, influenciado por su alta densidad de población, dentro de la cual existe un elevado índice de extranjeros, la mayoría de nacionalidad mexicana, china e india. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos poseen también altos números de extranjeros que acuden a estos lugares a trabajar y deciden enviar parte de sus ganancias mensuales a sus destinos de origen. Se destacan también Reino Unido y Alemania. Voy a conversar con Yamil Hernández, gerente general de Fincimex. Se habla mucho de las remesas, se habla de países emisores, países receptores, gente común. Las remesas son toda una industria y están vinculadas a un servicio muy demandado por los altos flujos migratorios que existen hoy en un mundo globalizado. Hay compañías especializadas en remesas como la Western Union, MoneyGram, Ria Envía. Son transnacionales que tienen representación en casi todas las regiones. Participan también, lógicamente, los bancos como instituciones rectoras de la actividad financiera y la informalidad. Precisamente son personas que montan el negocio por debajo de las regulaciones vigentes en cada país. No hay garantía de que el dinero que se está remesando pueda ser utilizado con un buen fin, que no sea utilizado para financiar actividades ilícitas, terrorismo, lavado de dinero. En el caso de Cuba, ¿qué entidad es la que está designada, autorizada a remesar hacia nuestro país? En general, en el sistema bancario y financiero nacional se pueden enviar las remesas tanto por la vía bancaria como a través de empresas remesadoras. La gestión de las empresas remesadoras está a cargo de una institución financiera no bancaria, que es Fincimex S.A., que desde finales de los 90 y sobre todo en 1998 logra firmar contratos de representación de Western Union en Cuba, gestiona y mantiene relaciones no solo con Western Union, sino también con otras entidades remesadoras internacionales. La inclusión de Fincimex en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado de Estados Unidos el pasado mes de junio impedirán las remesas a Cuba a través de compañías estadounidenses, con lo cual perjudican directamente al pueblo cubano. Cuba anunció el cierre de más de 400 oficinas de Western Union en la isla tras las sanciones de Washington a las remesas. Estados Unidos prohibió recientemente los negocios de cualquier estadounidense con Fincimex. Financiera militar cubana Fincimex ahora culpa también a Western Union de que no se pagaran las remesas en dólares a los cubanos en la isla. Director, muchísimas gracias por recibirnos acá en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quería preguntarle qué motivaciones cree usted que tenga el gobierno de los Estados Unidos en esta prohibición, esta eliminación de las remesas a Cuba, que ya cumple un año. Bueno, se conoce que el gobierno de Estados Unidos anterior al actual, el gobierno de Trump, fue escalando a medida que avanzaba su mandato con medidas crecientes para castigar a Cuba, para tratar de dañar en lo posible a la economía cubana como forma de doblegar la voluntad política de nuestro país, de la revolución. Ya en el periodo de la pandemia, casi al final de su mandato, y frente al hecho de que Cuba no se doblegaba y no cedía a sus demandas, incrementó las medidas coercitivas contra Cuba con la incorporación de las remesas. Ahora, esta medida específicamente busca, yo diría, dos propósitos. Por un lado, privar a que el ciudadano común reciba dinero
privado, dinero en particular de familiares, de allegados fuera de Cuba, particularmente desde Estados Unidos, de ese modo afectar su nivel de vida con la aspiración de que esto provoque irritación, malestar y, si fuera posible, lograr un grado de desestabilización en la sociedad. The ability to send remittances back to Cuba. Yamil, después del cierre definitivo de hace un año de las oficinas de Western Union en La Habana, ¿qué ha pasado entonces con las remesas y con la familia cubana? Bueno, la familia cubana que recibe remesas desde Estados Unidos se ha visto imposibilitada al ser un servicio esencial en un momento complejo. Ha tenido que acudir entonces a canales informales con un costo elevado, muy elevado, más de un 30% del monto transferido por encima de la mayoría de los corredores en el mundo, con inseguridad total. Tenemos evidencia además de una extorsión, más de una afectación a familias que confiaron en determinada vía informal de entrega y que no se materializó. El mercado informal trae consecuencias graves para la población cubana, como para el emisor de la remesa en otro país, puede ser Estados Unidos, Europa, cualquier país del mundo, ya que este mercado es bastante informal y fluctúa los precios con irregularidad constante. Ahora mismo el porciento puede ser 30, puede ser 40, el día de mañana puede ser 60. Cuando recibíamos remesa de la Western Union teníamos un servicio amplio, firme, seguro, y en nuestros familiares se seguían también seguros de esta Western Union, porque los impuestos eran menos. Sin embargo, ahora quitarnos todo eso, nuestro familiar tiene que pagar el doble. Estamos inventando el traer dinero aquí. Entonces, lo que antes costaba una mísera de dinero, entonces hoy mi familia tiene que pagar, por cada $100 que me está mandando a mí, tiene que pagar $140. Se ha estado utilizando un término que es el empoderamiento. Ellos usan mucho ese término, empoderar al pueblo cubano. ¿Se puede empoderar supuestamente al pueblo cubano si le corto las remesas? Eso es una contradicción desde el punto de vista político para ellos. Mentira. ¿Cómo se puede favorecer a alguien a quien tú le cortas las vías de financiamiento oficiales, estables, seguras, por donde muchísimas familias estaban incluso empezando a invertir o manteniendo determinadas inversiones? Cuando tú cortas los viajes, cuando tú cortas las remesas, tú no estás favoreciendo, tú no estás empoderando. Cuba anunció el cierre de más de 400 oficinas de Western Union en la isla. Hay muchos sitios anticubanos, por supuesto, y mucho lobby también en la Florida, esgrimen que el gobierno cubano se queda con el 40% de remesar a Cuba. De que nos quedamos con el 40%, que nos quedamos con parte de la remesa, es otra gran mentira. Las familias que contrataban los servicios de Western Union para enviar dinero al país lo hacían como lo hacen todas las familias en el mundo, se acercan a la marca, deciden cuánto dinero van a enviar y está definido el precio por ese servicio, un precio que determina en todo momento Western Union, en el que no participan sus agentes, en este caso FinCime, era un representante de Western Union, por lo tanto no intermediaba para nada en el precio del servicio de la remesa. ¿Cuánto cuesta mandar $100? Lo determina Western Union y está definido en ese mismo momento cuánto dinero va a recibir su familiar en Cuba. FinCime pagaba exactamente lo que el remitente faltaba con Western Union. ¿Para qué es esa comisión? Además de, lógicamente, garantizar el funcionamiento empresarial, pues para invertir en la propia red de pago. En el año 98, Western Union Cuba empezó con 34 puntos de pago. Al momento del cierre tenía más de 400 puntos de pago. Una red de pago que llegó a ser una de las más importantes en la región, no dicho por nosotros, dicho por Western Union, con puntos de pago en todos los municipios del país, conectados por internet con un nivel de conectividad de acuerdo a los estándares de la marca, los requisitos de la marca, lo definía Western Union. ¿Cómo Western Union puede mantener una compañía de esa magnitud, de esa presencia a nivel global, una transnacional de las más importantes del mundo? Si FinCime se quedara con una parte del dinero, o no respetara los requisitos del servicio de Western Union, no hubiera soportado 22 años de contrato con Western Union. Desde el 23 de noviembre del 2020 se encuentra cerrada por las restricciones del gobierno de los Estados Unidos. El servicio de la Western Union, al cerrar, han afectado grandemente a toda nuestra población, a toda la familia cubana. Es inconcebible que en todos los países del mundo exista este servicio y en Cuba no pueda funcionar hace un año. Sí, el cierre de la Western Union lo ha afectado a todos, a pueblos, a familiares, porque a los que mandamos dinero de acá para acá y a los que lo reciben. Aunque tenemos que ver también que la parte más afectada es la población, que recibía remesas, las personas mayores, y ahora no tienen cómo hacerlo o tienen que buscar otros medios que no son canales tan formales para hacerlo y tener la entrada de dinero que les hace falta.
prohibir las remesas que pasen a través de empresas de la élite militar como Fincimex. Muchos criterios, mucha avalancha de información en redes sociales, en prensa anticubana, sobre el papel de estas entidades cubanas castigadas por el gobierno norteamericano, como es el caso de Fincimex. Ellos argumentan que Fincimex es una organización militar. ¿Eso es cierto? ¿Qué hay con eso? Eso es falso. Fincimex es una entidad comercial, una entidad civil. Lo que no entienden quienes cuestionan es algo que para nosotros es muy elemental. En Cuba, las Fuerzas Armadas, el pueblo y el gobierno es una misma cosa. Y el sistema empresarial cubano, no importa en qué parte del sistema esté ubicado la empresa comercial, tienen las mismas regulaciones y tributamos a un bien común nacional. Y por eso es que usan el pretexto de que prohíben las remesas para que el Estado no se apropie del dinero, lo cual es una falsedad porque el dinero va directamente al beneficiario, o para privar a las fuerzas de seguridad o a las fuerzas armadas de este dinero, como si el dinero fuera destinado a estos sectores de nuestra sociedad. En el fondo lo que se busca es deslegitimar a estas instituciones del Estado cubano y a aplicar la pretensión estadounidense de determinar qué institución en Cuba puede recibir dinero, cuál no. Más recientemente, el gobierno actual, el gobierno de Biden, que ha continuado con la misma política, ha argumentado claramente que su propósito es impedir el papel del Estado en el cruce transfronterizo de dinero, de divisas, que es lo que implica la remesa. Es decir, que es un chantaje político este tema de eliminar las remesas a Cuba. Es un chantaje político utilizando a la población cubana como rehén. El padecimiento, la carencia de dinero, el costo adicional para recibir remesas, el daño que se le provoca a la población en este sentido, es lo que permite a Estados Unidos pretender a utilizar a la población como rehén de su política de agresión contra Cuba. Yo no conozco una medida similar o de igual magnitud contra otro país en el mundo, como no conozco o como no existe casi seguramente ningún bloqueo económico, ningún sistema de medidas económicas coercitivas tan integral, tan brutal y tan prolongado como el que ha aplicado y aplica el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. El gobierno estadounidense ha dedicado millones en propaganda, en subvenciones, en vez de restablecer un servicio tan necesario para la población como era la Western Union. Biden prometió muchas promesas del mandato del Bush. ¿Qué hizo él? Al contrario, nos quiso asfixiar más todavía. Y con esto de la Western Union apretó a las familias cubanas. ¿Por qué no vuelven a abrir Western Union? ¿Por qué no nos dejan que sea cada día más fácil? Entonces nos las ponen bien difícil. Métanse en sus problemas, americanos, déjennos nosotros tranquilos. Pero como siempre, cubanos como siempre fui, nosotros arriba de todo esto, seguimos adelante y seguiremos adelante, luchando hasta el final, porque nosotros no nos venceremos. Señor presidente Joe Biden, mi nombre es Alejandro Montezuma, soy un cubano radicado en los Estados Unidos, el cual se siente perjudicado por las medidas tomadas por el antecesor presidente Donald Trump. Señor presidente, esas medidas solo hacen perjudicar a los residentes en los Estados Unidos y perjudicar a la familia cubana y más en estos tiempos de pandemia. El cierre de la Western Union en Cuba es una medida más que se suma a las tantas medidas que intentan ahogar y asfixiar al pueblo cubano por hambre, por necesidad y sumirlo en todas las vicisitudes posibles. Hace ya casi 4 años que las autoridades norteamericanas han impedido que yo, como ciudadano estadounidense, tenga un contacto directo con mi familia en Cuba. No solamente un contacto físico, sino también el contacto que me permite a mí enviar remesas a Cuba. Lo que se persigue es rendir por hambre, por desesperación a los familiares, crear una situación explosiva en medio de la peor crisis sanitaria que atraviesa la humanidad. Esta es una de las violaciones de derechos humanos más grandes que impone el gobierno de los Estados Unidos sobre la familia cubana. El cierre de los servicios de la Western Union por parte de Estados Unidos a Cuba obedece a esta operación quirúrgica que intenta reforzar el bloqueo económico, comercial y sobre todo financiero. Más vergonzoso todavía cuando se anuncia con bombo y platillo que se abren los servicios de Western Union y de transferencia de remesas en Afganistán, negociando con los talibanes, cuando Cuba, un país que no le ha hecho daño a Estados Unidos, que para nada tiene ninguna intención de agresión o de afectarle, se trata de estrangular económicamente.
FinCime, por su parte, ha seguido cumpliendo con su encargo empresarial. Traemos remesas desde más de 120 países, incluso con mayores prestaciones. Recientemente se incorporaron las remesas que no las teníamos, las remesas a cuentas bancarias en bandeja. Un banco importante con presencia en todos los municipios del país, con más de 2 millones de tarjetavientes. Tenemos listas las condiciones por si el gobierno norteamericano levanta las restricciones, Western Union pueda implementar las remesas a cuentas bancarias. Pero en fin, el encargo de FinCime y la responsabilidad para con sus clientes se mantiene y buscamos constantemente mejores maneras de hacer en un entorno bien complicado. Estimados amigos, esperamos que este programa haya sido esclarecedor desde todo punto de vista. Que hayamos aprendido ustedes y nosotros sobre este fabuloso mundo de las remesas y lo que entraña para el mercado cubano. Gracias por su tiempo, gracias por su sintonía y hasta un próximo encuentro. Queremos amar en paz para decir en un grito Cuba va, Cuba va, Cuba va. El mundo está cambiando y Cuba va a salir adelante independientemente de la voluntad de los Estados Unidos. Todo depende de nosotros, de ser capaces de resistir, de ser capaces de pasar este temporal, de no parar de trabajar, de no parar de desarrollarnos, porque los cubanos sí podemos ser capaces de insertarnos en la humanidad sin necesidad de tutela de una potencia extranjera. Yo creo en eso y creo que lo vamos a lograr. No va a ser fácil, hay que trabajar muy duro, pero yo sí tengo mucha fe de que lo vamos a lograr.